Hola, soy María, una ama de casa normal que acaba de cumplir 70 años. ¿Qué sentirían si 400.000 euros se esfumaran de su cuenta bancaria de la noche a la mañana? ¿Se lo imaginan? Yo viví esa pesadilla. O mejor dicho, la estoy viviendo. Dudé mucho antes de venir aquí. Me da vergüenza y todavía me duele el estómago solo de pensarlo. Pero me armé de valor porque sé que debe haber más gente como yo tragándose las lágrimas. Espero que mi historia sea una pequeña luz para alguien. Fue el otoño pasado. Mi marido Antonio se estaba preparando para ir al médico por la mañana, y yo abrí el buzón. Sin pensar mucho, revolví los papeles y encontré un sobre con el sello de la Junta de Rehabilitación de Propietarios. Hasta ese momento, pensé que sería solo un aviso más. Al fin y al cabo, los documentos relacionados con la reforma han estado yendo y viniendo durante años. Al abrir el sobre, mi mano temblaba de una forma extraña. Si pienso ahora, debió ser una premonición. En cuanto desplegué el papel, un número me saltó a la vista. 418.000 euros. Estaba escrito como derrama extraordinaria adicional. Al principio creí haber leído mal. Me froté los ojos y volví a mirar, pensando que habría un cero de más, pero no. Claramente eran 400.000. De repente, las piernas me fallaron. Me desplomé en las escaleras de la entrada y me quedé allí sentada un buen rato. Mi mente se quedó en blanco. No podía pensar en nada. Sentí que me ahogaba. Mi marido me encontró mucho después. Como no entraba y ya era casi hora de ir al médico, salió a ver qué pasaba. «Cariño, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras mal?» No pude responder. Solo le tendí el papel. Antonio lo cogió y se quedó en silencio un buen rato. Luego, con voz muy baja dijo: «¿Qué significa esto? ¿400.000 euros?» Pude sentir cómo le temblaba la voz. Llevamos más de 40 años casados y nunca le había oído hablar con ese temblor. En ese instante supe que esto era algo muy serio. Compramos este piso hace más de 30 años. Cuando éramos recién casados, tuvimos que ir de alquiler en alquiler. Mientras criábamos a nuestros 3 hijos, ahorramos con mucho sacrificio. Salir a comer era impensable, y yo misma daba clases de matemáticas a los niños para ahorrar en las academias. Mi marido se quedaba a comer en la oficina. Así, después de más de 10 años de ahorro y con un crédito, conseguimos comprar este piso. Todavía recuerdo el día que nos mudamos. Los niños corrían por el salón vacío gritando: «¡Nuestra casa! ¡Es nuestra casa!». Y Antonio me cogió la mano y dijo: «Cariño, ya es nuestra casa. Tantos sacrificios». Yo lloré a lágrima viva de la alegría. En esta casa hemos criado a nuestros hijos. Nuestra hija mayor se casó, nuestro hijo también, y la pequeña se independizó. Este salón donde gatearon los nietos, la cocina donde nos reuníamos toda la familia en Nochebuena, la pequeña habitación donde veíamos series con mi marido. Esta casa está llena de 30 años de recuerdos. ¿Y ahora nos piden 400.000 euros más? Se lo digo sinceramente, todo nuestro patrimonio es este piso. Y ya está. Antonio recibe una pensión de unos 1.300 euros y yo aporto un poco más. Entre los dos, apenas llegamos a 1.600 euros para vivir al mes. Los ahorros de toda una vida, a lo sumo, ascienden a 150.000 euros. ¿Y tenemos que pagar 400.000? Esa noche no pude dormir. Antonio se quedó sentado sin mirar a ningún sitio en el sofá del salón, y yo no paraba de beber agua en la cocina. Tenía la garganta seca. Pasamos la noche en vela, sin decirnos ni una palabra. Serían las 4 de la mañana. Antonio suspiró de repente y murmuró para sí: «Hemos vivido honradamente toda la vida. ¿Qué hemos hecho mal para que nos pase esto?». Al escucharlo, sentí que se me partía el alma. Mi marido es un hombre que ha trabajado toda su vida en la misma empresa, sin desviarse nunca. Traía el sueldo a casa en silencio, cuidaba de los niños, y desde que se jubiló, nunca me ha puesto mala cara. Verlo cabizbajo y diciendo eso me hizo llorar sin poder evitarlo. Me fui al baño y ahogué mis sollozos presionando la cara contra una toalla. No quería que mi marido me oyera. Una abuela de 70 años sollozando en el baño. Era patético. Pero es extraño, ¿verdad? Se supone que una reforma hace que ganes dinero. Se decía que al dar una casa vieja, conseguirías una nueva, que era como si te hubiera tocado el gordo de la lotería de Navidad. Yo también lo creía. ¿Qué ha salido mal?
¿Cómo hemos llegado a una situación en la que tenemos que endeudarnos en 400.000 euros para conservar nuestra casa? Eso es lo que les voy a contar ahora. Cómo caímos en ese dulce sueño y cómo ese sueño se convirtió en una pesadilla. Espero que mi historia les sirva de algo para proteger su jubilación. Para contar esto, tengo que remontarme unos 10 años atrás. Entonces yo tenía 60, y en nuestra urbanización empezó a soplar el viento de la rehabilitación. Nuestro bloque es antiguo, de 5 plantas sin ascensor. Después de más de 20 años de construido, empezaron los comentarios. A nadie le quedaban bien las rodillas de tanto subir y bajar escaleras. El aparcamiento era una batalla campal, y en invierno el frío se colaba por todas partes, por lo que la factura de la calefacción era enorme. Yo, en particular, tenía que parar en cada rellano al volver de la compra. Con la edad, cada vez se hacía más difícil. Así, la conversación sobre la rehabilitación surgió de forma natural entre los vecinos. Al principio lo tomé como una simple charla de mayores. ¿Acaso una rehabilitación se hace de la noche a la mañana? Pero el ambiente cambió. Se formó una junta de propietarios con una comisión de seguimiento, y unos años después, se constituyó formalmente la comunidad de propietarios para la rehabilitación. Fue cuando yo cumplí 60. El barrio empezó a alborotarse por aquel entonces. Todavía recuerdo el día de la reunión informativa sobre la constitución de la comunidad. El centro social estaba abarrotado de vecinos, y a todos les brillaban los ojos. Antonio y yo asistimos, ilusionados. La gente que estaba delante proyectaba imágenes de apartamentos bonitos y explicaba muchas cosas, pero sinceramente, no entendí ni una palabra de los términos técnicos. Hablaban del coeficiente de edificabilidad, de la participación, de la viabilidad del proyecto, y me sonaba a chino. Pero recuerdo una frase muy clara, que recibiríamos un piso nuevo sin apenas derrama. Dijeron que, como habría muchas viviendas para la venta libre, los costes de construcción se cubrirían con eso, y los propietarios solo tendríamos que aportar una pequeña cantidad. Incluso alguien dijo que algunos hasta recibirían dinero. La idea de vivir en un piso nuevo con ascensor me hizo palpitar el corazón. Me preguntaba si sería verdad, pero al mismo tiempo pensaba que la suerte también nos sonreía, y se me dibujaba una sonrisa en la cara. Al volver a casa después de la reunión, mi marido me cogió la mano y me dijo: «Cariño, se acabaron los sacrificios. Vamos a envejecer tranquilos en una casa cómoda». Yo asentí y pensé para mis adentros: hemos aguantado 30 años en este piso viejo. Ya nos toca tener nuestra recompensa. El cielo está cuidando de nuestra jubilación. La señora Carmen, de la puerta de al lado, ya estaba entusiasmada diciendo que celebraría el cumpleaños de su nieto en el piso nuevo. Y los vecinos de abajo, los Pérez, empezaron a tirar cosas viejas como si estuvieran preparando la mudanza. Toda la urbanización estaba llena de esperanza. En ese momento, no sabíamos que esas dulces palabras se convertirían en un veneno tan grande. Ni en sueños lo imaginamos. Después de que se constituyera la comunidad, el tiempo pasó sin grandes novedades. Como la gente dice que las rehabilitaciones tardan mucho, esperamos con calma. En ese tiempo yo cumplí 65, y luego 70, ya casi 71. Mientras esperábamos, mis rodillas empeoraron, y subir las escaleras del 5º piso se hizo cada vez más duro. Pero me consolaba la idea de que, aguantando un poco más, viviría en un piso nuevo con ascensor. La constructora fue seleccionada, y el proyecto empezó a andar en serio unos años después de la constitución de la comunidad. Por fin, ya es el principio de verdad, pensamos, y el ambiente en el barrio se volvió a animar. Pero la alegría duró poco, y empezaron a llegar noticias extrañas. Decían que el coste de la obra había subido mucho más de lo esperado, que el precio del cemento había subido, el del hierro, el de la mano de obra. La constructora exigía más dinero alegando todo tipo de razones. Al principio, lo vimos normal. Si todo sube, ¿por qué no va a subir el coste de la obra? Pensamos que pagaríamos un poco más, y listo. Pero no terminó ahí. A los pocos meses, se volvía a escuchar que había subido. Y a los pocos meses, otra vez. Era como echar agua en un saco roto. No tenía fin. La inquietud empezó a asomar. ¿Pero qué podíamos hacer? El barco ya había zarpado y éramos pasajeros a bordo.
Por entonces, mi marido oyó algo por ahí y me dijo con cara de preocupación: dicen que en otras urbanizaciones se han paralizado las obras, que si a la constructora no le salen las cuentas, abandona y el piso se queda a medio hacer, como un esqueleto. Yo lo escuché, pero me esforcé por ignorarlo. ¿Cómo nos va a pasar eso a nosotros? Si pienso ahora, debería haber prestado más atención, pero el corazón humano solo quiere creer lo que le conviene. El ambiente en el barrio tampoco era el de antes. Los vecinos que antes se saludaban con alegría en la reunión y hablaban con ilusión del piso nuevo, ahora se encontraban con el ceño fruncido. Todos estaban intranquilos por dentro, pero nadie lo decía en voz alta, quizás porque temían que, al nombrarlo, se hiciera realidad. A mí me pasaba lo mismo. Así, el tiempo siguió pasando con esa inquietud. «Estará bien, todo saldrá bien», repetía. Mis temores se confirmaron. Un día, se pegó un aviso de que la comunidad iba a celebrar una junta extraordinaria urgente. Se pedía la asistencia de todos los propietarios, ya que había puntos importantes sobre los costes de la obra. Mi marido y yo fuimos a la reunión, entre la preocupación y la curiosidad. Al llegar al centro social, ya estaba lleno de vecinos, y el ambiente era tenso. Se oían murmullos por todas partes, y todas las caras estaban serias. La junta empezó y se armó el lío. Alguien sacó los libros de cuentas de la comunidad y empezó a pedir explicaciones. Decía que había partidas de gasto de la obra que no estaban justificadas. ¿Dónde se había ido este dinero? ¿Por qué se había inflado tanto esta cifra? Las preguntas se sucedían, pero la junta no daba respuestas claras. La atmósfera se volvió hostil y empezaron los gritos. Yo me quedé sentada escuchando en silencio. No entendía todas las palabras, pero podía sentir que algo grave iba mal. Se dijo que la junta y la constructora se habían puesto de acuerdo, y surgieron sospechas de que el presidente de la comunidad había recibido sobornos. El presidente, con el rostro enrojecido, gritó que eso no era verdad, pero pocos le creyeron. Lo que más me dolió fue ver a los vecinos enfrentados. Son personas que han vivido más de 30 años en el mismo bloque, compartiendo alegrías y penas. Se cuidaban los niños pequeños, hacían las migas juntos y eran los primeros en acudir en caso de necesidad. Ahora se miraban con recelo, divididos entre los que apoyaban a la junta y los que estaban en contra. Una señora, después de levantar la voz, rompió a llorar. Dijo que toda su fortuna era ese piso y que no podía ser que les hicieran eso. Al volver a casa después de la junta, ni mi marido ni yo dijimos una palabra. Mientras subíamos los 5 pisos sin ascensor, mis piernas pesaban toneladas, y no sabía si era el cuerpo o el ánimo. Al entrar en casa, mi marido suspiró y dijo: «¿No estaremos en un buen lío?». Yo pensaba lo mismo, pero no me atrevía a decirlo. A partir de entonces, el ambiente en el barrio cambió por completo. Los vecinos que antes se saludaban con alegría en el portal, ahora evitaban el contacto visual. Se rumoreaba quién había dicho qué en la reunión, quién apoyaba al presidente de la comunidad, y la gente empezó a distanciarse. Los jubilados que se reunían en el centro social a jugar a las cartas dejaron de ir, y las señoras que charlaban en el banco del parque se dispersaron. Yo también me sentía confusa y evité salir de casa durante un tiempo. No sabía qué decir si me encontraba con alguien. Mi barrio, al que le tenía tanto cariño después de más de 30 años, se había transformado así. Parecía que, a cambio de un piso nuevo, la rehabilitación nos estaba quitando algo más. Ver cómo un problema de dinero rompía los lazos entre las personas me hizo dudar si esto era lo que tanto habíamos deseado. Después de la junta, la situación no mejoró. Más bien, se complicó. El coste de la obra siguió subiendo, y se supo que el mercado inmobiliario se había enfriado. Había mucha menos gente de la esperada dispuesta a comprar los pisos nuevos. Al oír eso, tuve una sensación de hundimiento. Si el plan de cubrir los costes de construcción con la venta libre se venía abajo, la respuesta era obvia. ¿Quién tendría que pagar ese dinero? Y finalmente, llegó la notificación. El papel que recibí el otoño pasado. 418.000 euros. No entendía cómo la promesa de casi sin derrama de la reunión inicial había llegado a esto. O quizás no quería entenderlo. El número era tan grande que no parecía real. Era como si le estuviera pasando a otra persona.
pero era nuestra realidad. Mi marido y yo pasamos la noche dándole vueltas a la calculadora. Después de usar todos nuestros ahorros, que no llegaban a 150.000 euros, ¿cómo íbamos a conseguir los 260.000 restantes? ¿Pedir un crédito? ¿Quién le va a prestar esa cantidad a dos ancianos de 70 años? Y aun si lo consigues, ¿cómo lo pagas? El total de la pensión de Antonio y mi pequeña aportación no llega a 1.600 euros al mes. Nos pasaríamos la vida pagando intereses y terminaríamos en la calle. A partir de esa noche, no volví a dormir bien. Al cerrar los ojos, la cifra de los 400.000 parecía flotar en el techo. A Antonio le pasaba lo mismo. Me despertaba de madrugada y no estaba a mi lado. Lo encontraba sentado solo en la oscuridad del salón. No lo decía, pero seguro que él estaba tan asustado y desesperado como yo. Él, que ha sido el cabeza de familia y nos ha mantenido toda la vida, ¿cómo no iba a estarlo a su edad? Yo me esforcé por no llorar delante de mi marido. Solo pensaba que no podía derrumbarse él también. En su lugar, cuando Antonio dormía, yo hundía la cara en la almohada de madrugada y lloraba sin hacer ruido. ¿Qué hemos hecho mal? Solo queríamos vivir una vida tranquila. ¿Por qué nos cae este rayo encima? Esos pensamientos daban vueltas en mi cabeza. Después de unos días así, pensé que los dos íbamos a caer enfermos. Sentía que habíamos llegado a nuestro límite físico y mental. Tenía que hacer algo. No podíamos quedarnos sentados esperando a que pasara. Y fue entonces cuando pensé en mis hijos después de mucho tiempo. Sinceramente, pedirles ayuda me daba más miedo que la muerte. Que unos padres de 70 años sean una carga económica para sus hijos me parecía impensable. Por eso no les había dicho nada hasta ese momento. Pero sentí que si aguantaba más, de verdad ocurriría una desgracia. Pensé que era mejor contarles la verdad ahora que llamarles cuando ya estuviéramos en la calle. Después de meditarlo unos días, por fin llamé a mi hija mayor. La mano me temblaba al sostener el teléfono y marcar el número. Ella notó que algo no iba bien solo por mi voz. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa voz?», me preguntó preocupada. Tardé un buen rato en poder hablar. Mientras le explicaba la situación, se me hacía un nudo en la garganta. Contuve las lágrimas para que no se me escaparan al decir en voz alta la cifra de 400.000. Cuando mi hija terminó de escucharme, se quedó en silencio un buen rato. Solo se oía su respiración al otro lado del teléfono. Luego me dijo con voz baja: «Mamá, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Qué mal lo habéis debido pasar». Con esa frase me derrumbé. Las lágrimas que había estado conteniendo se desbordaron. Lloré un buen rato agarrada al teléfono. Mi hija también lloraba. Ese fin de semana vinieron todos los hijos, la mayor, el mediano y la pequeña, reunidos después de mucho tiempo. Hacía mucho que no venían los tres a la vez sin ser una fiesta. Nos sentamos en el salón y hablamos, y las caras de mis hijos eran muy serias. Yo expliqué la situación. Antonio añadió algunos detalles, y ellos solo escuchaban. Cuando terminamos de hablar, un silencio pesado cayó sobre el salón. Mi hijo fue el primero en hablar. Bajó la cabeza diciendo que no sabía que sus padres estaban sufriendo tanto. Mi hija mayor se emocionó y preguntó por qué no lo habíamos dicho antes. La pequeña no pudo decir nada, y solo me agarró la mano. No quería mostrarme así delante de mis hijos, pero no había otra opción. La situación lo requería. A partir de ese momento, empezamos a debatir seriamente. Había dos opciones: conseguir el dinero como fuera, pagar la derrama y conseguir el piso nuevo, o cortar por lo sano ahora, vender el piso e irnos a otro sitio. No fue una decisión fácil. Cualquiera que eligiéramos implicaba un sacrificio. Mi hijo preguntó si no podríamos pedir un crédito y que ellos ayudaran un poco. Dijo que el valor del piso subiría una vez reformado, pero mi hija mayor no estaba de acuerdo. Dijo que con la situación inmobiliaria actual, meterse en deudas a ciegas podría ser un error todavía mayor. Pensó que era mejor vender y buscar una opción más segura, aunque tuviéramos pérdidas. La pequeña no sabía qué decir y se limitaba a mirar a un lado y a otro. La disparidad de opiniones hizo que el ambiente se pusiera un poco tenso. Al ver a mi hijo y mi hija mayor subir la voz, Antonio les detuvo. «Hijos, no discutáis. Al final, la decisión es nuestra». Con las palabras de mi marido, se callaron. Yo también pensé para mí: sí, al final,
La decisión es nuestra. No podemos ser una carga para nuestros hijos. Esa noche, cuando mis hijos se fueron y nos quedamos Antonio y yo solos, él me cogió la mano y dijo en voz baja: «Cariño, no seamos codiciosos. ¿No sería mejor vivir sin deudas que con un piso nuevo?» Yo pensaba lo mismo. Mejor vivir tranquilos, aunque sea en un piso más pequeño e incómodo, que vivir con una deuda de 400.000 euros y en un piso nuevo. Asentí con la cabeza. La decisión era dura, pero sentí un pequeño alivio en el corazón. Aunque habíamos tomado la decisión, tardamos un buen tiempo en llevarla a la práctica. No es fácil vender una casa donde has vivido más de 30 años. Recorrí cada habitación y los recuerdos me inundaron. El salón donde mi hija gritó que había entrado en la universidad, la entrada donde mi hijo trajo a su primera novia, las marcas de lápiz de la pequeña en la pared. No había rincón sin una historia. Decidimos poner el piso a la venta y fuimos a la inmobiliaria. Cuando explicamos la situación, el agente movía la cabeza de un lado a otro. Dijo que el ambiente en las urbanizaciones con rehabilitación no era bueno y que los pisos se vendían con dificultad. Que si queríamos el precio que pedíamos, tendríamos que esperar mucho, pero no teníamos ese tiempo. La fecha límite para pagar la derrama se acercaba. Al final, tuvimos que ponerlo a la venta como venta urgente, a un precio más bajo que el de mercado. La espera hasta que apareció un comprador se me hizo eterna. ¿Qué pasa si no se vende? ¿De verdad nos convertiremos en deudores? Pensaba en 1000 cosas. Por suerte, unas semanas después apareció alguien que quería comprarlo. Aunque la pérdida fue considerable, el simple hecho de haberlo vendido fue un enorme alivio. Se fijó la fecha de la mudanza y empezamos a hacer las cajas. ¿Cuántas cosas se acumulan en 30 años? Por mucho que ordenábamos, no parecía haber fin. Lloré y reí al desempolvar cosas que no habíamos tirado. Los diplomas de primaria de mis hijos, fotos del viaje de novios con Antonio, las cartas que me dio mi suegra, ya fallecida. Quería tirar cosas, pero la mano no me obedecía. La mañana de la mudanza, le eché un último vistazo a la casa vacía. Antonio salió primero a esperar, y yo me quedé sola en el salón vacío. El sol que entraba por la ventana era el mismo de siempre. El sol con el que jugaban mis hijos. La luz que nos iluminaba en las reuniones familiares. Las lágrimas me vinieron sin darme cuenta. Lloré en silencio y luego le dije a la casa en voz baja: «Gracias por todo. Adiós». El sitio al que nos mudamos es un piso más pequeño, a las afueras. Es menos de la mitad del piso anterior, pero tiene ascensor, y eso es una suerte. Para mis rodillas es importante. Los primeros días después de la mudanza fueron incómodos. La distribución de las habitaciones, el paisaje de fuera, los ruidos de la noche, todo era extraño. Nos sentábamos en el pequeño sofá, con Antonio mirando a la pared, pero con el tiempo nos fuimos acostumbrando. Después de la mudanza, sentí que me había quitado un peso de encima. Por supuesto, queda la pena. Es como si hubiéramos dejado atrás 30 años de recuerdos, pero el hecho de no habernos convertido en deudores y de no haber sido una carga para nuestros hijos, eso nos consuela. Decidimos verlo como un nuevo comienzo. A los 70, ¿quién dice que no se puede empezar de nuevo? Estamos vivos, así que podemos. Mi historia está a punto de terminar. Agradezco de corazón a todos los que me han escuchado. ¿Por qué he contado esta historia que me da tanta vergüenza? Porque creo que hay más gente como yo. Gente a la que le ilusionó la rehabilitación y que se llevó un susto con la notificación de la derrama. Gente que no sabe qué hacer y pasa las noches en vela. Espero que mi experiencia les sirva de ayuda. Lo primero que quiero decirles es que no se crean a pies juntillas eso de que la rehabilitación es la lotería. Yo me lo creí y me dejé arrastrar por un dulce sueño. Y miren cómo he acabado. Nada es gratis en la vida. Al dar una casa vieja, no aparece una nueva por arte de magia. Tienen que analizar con frialdad los números que se ocultan detrás. No se fíen solo de lo que dicen en la reunión informativa y comprueben cuánto tendrían que pagar ustedes en el peor de los casos. Y no sigan a los demás solo porque todo el mundo lo haga. No hay obligación de hacer lo mismo que hacen otros. Mucha gente en nuestra urbanización se dejó llevar por el ambiente y firmó. Yo fui una de ellas. Arrepentirse después no sirve de nada. La decisión es personal y la responsabilidad también. Y otra cosa,
Hay que tener valor para cortar por lo sano antes de que sea demasiado tarde. Mucha gente se aferra a la idea de no perder lo invertido y al final pierde mucho más. Al principio, yo también tenía esa resistencia. ¿Cómo vamos a renunciar a esto después de haber llegado hasta aquí? Pero me di cuenta de que era mejor salir perdiendo algo que quedarnos endeudados. No dejen que el orgullo les nuble el juicio y analicen la situación con frialdad. Por último, quiero decirles que una casa no lo es todo. Yo siempre pensé que esta casa era todo lo que tenía. Por eso, cuando tuve que venderla, sentí que el cielo se caía. Pero al venderla, me di cuenta de algo. De que una casa no sirve de nada sin salud y que aunque sea grande, está vacía sin la familia. ¿Qué más da si la casa es pequeña, si podemos vivir sanos con mi marido? Cuando vienen los nietos, se quejan de que es pequeña, pero si estamos todos juntos, no hay nada más feliz. Ahora estoy bien. A veces me acuerdo de la casa de antes y me da pena, pero no me arrepiento. Si no hubiéramos tomado esa decisión, ahora estaríamos en un lío enorme. Y habríamos sido una carga para nuestros hijos. Empezar de nuevo a esta edad parece ridículo, pero quiero vivir el tiempo que me queda con gratitud. Si hay alguien que está sufriendo ahora como yo, no lo lleven solos. Cuéntenselo a alguien de confianza, ya sea familiar o amigo. Uno se siente mucho mejor después de hablar. Y tomen la decisión que tomen. No se culpen demasiado. Todos hemos trabajado duro. No hemos hecho nada malo. Simplemente hemos tenido mala suerte. Espero que este consejo de una abuela de 70 años les sirva de algo. Si mi historia les ha tocado la fibra sensible, compártanla con sus conocidos de mi edad. Sus comentarios y apoyo me darán mucha fuerza. Muchas gracias por haberme escuchado.